Esto es Conexionistas y este es el capítulo del final del año, final de 2022, un año pues que ha estado muy intensito, ¿no, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Amigas, amigos de Conexionistas. Pues sí, es un capítulo con el que quisiéramos despedirnos de este año, pero ya sabemos que la coyuntura y varias cosas hay sorpresas No nos dejan. y no nos dejan. Y bueno, mientras nosotros podamos contribuir con una reflexión, aquí vamos a estar. Sí, ha sido un año con demasiadas cosas, ¿no? Sobre todo muy interesantes, retos, oportunidades que se han ido formando a lo largo de este tiempo que arrastrábamos del 2021 y queremos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Para primero dar las gracias a ustedes que nos han seguido, a quienes nos han hecho comentarios, aquellas personas que desde que empezamos en Conexionistas han estado siguiéndonos, ¿no? A veces con buenas entregas, a veces con entregas no tan buenas de reconocerlo, eh, y a quien sobre todo ha tenido la voluntad y quien nos ha regalado el tiempo, Armando, de participar con nosotros, de atreverse, de aventarse a hablar con nosotros de lo que hace, de lo que no hace. Creo que ese es el corazón de Conexionistas, son nuestros conectados. Exacto. A ellos, especialmente a ellos, muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible, ¿no? Exacto. Y como siempre, gente muy interesante, gente de todo tipo y sobre todo gente que creo yo nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a salirnos del. Pues no sé tú, pero yo de repente siento como que me quedo en una capsulita de aquí de confort y no siento la necesidad de salirme y de repente llega alguien como con un palo, como con algo así, te empieza a picar, a ver, ven a ver esto, ven a conocer esto, ven a saber un poco más de estos temas. Y pues es una de las cosas que me gusta mucho de lo que hacemos aquí. ¿Por qué? Pues porque nos abre mucho el horizonte. Ojalá podamos transmitir un poco de esto que pues, yo en lo particular siento, ¿no? Y sí, bueno, hemos platicado que estamos pensando la forma de poderle dar mayor dinamismo, de retomar algunos temas y revisarlos con mayor profundidad, temas que Exacto. en particular mío, temas que le hagan sentido, que le hacen sentido a ti, Armando, un poco para darle más dinamismo y también para tener o abrir otros canales de conversación sobre aquellos temas que consideramos que vale la pena hacerlo. Entonces, esperen noticias nuestras, noticias de conexionistas, porque lo vamos a tratar de enriquecer, a considerar sus comentarios de aquellos que nos los han hecho llegar. Y pues Claro. no se diga más, queremos en este espacio, eh, como ya lo dijiste, Armando, reflexionar un poco sobre, primero, aquellos temas que más nos interesan de manera particular y que creemos que vale la pena dar seguimiento en este 2023 porque de alguna manera inciden, ¿no? En este mundo que nos rodea. Y pues no se trata de una agenda exhaustiva, sé que tenemos bastantes, Exacto. hay unas listas largas, pero queremos ser respetuosos con este formato y con el tiempo y, digamos, seleccionar los tres que más nos hacen sentido a cada uno. Es Exacto. importante decirles que no nos pusimos de acuerdo, cada quien tiene los temas que quiere, a los que le quiere dar seguimiento, a los que le preocupan. Y pues déjame agandallarte, hermano, y empezar Vámonos, vámonos, vámonos. con, con el primero que a mí me preocupa y al que le voy a dar seguimiento. Venga. En este recorrido sobre la política, tanto de Estados Unidos como de México, que hemos dado seguimiento con nuestro amigo primero Alejandro Envila y después académico, periodista y analista, y con aquellos que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas. En ambas realidades de lo político hay un fenómeno que a mí particularmente me preocupa y me ocupa en términos de informarme, documentar e investigar. Y tiene que ver este tema con la espectacularidad del poder. Hoy estamos viendo que el poder se ha hecho mucho más espectacular. Hoy el poder es una puesta en escena en donde no se va a poder alejar de eso, en donde tenemos que el político se ha convertido en un actor prácticamente en donde la actividad política es un performance
Se estudia, se planea, lo vemos en Estados Unidos, lo vimos de manera muy importante con el presidente Donald Trump, lo vemos ahora con las distintas vertientes y lo vamos a seguir viendo con los procesos electorales que se van a tener en este lado. Y no podemos evitar hablar del presidente López Obrador en el caso de México, en donde cada una de sus mañaneras es una especie de capítulo que se agrega a esta puesta en escena de la política espectacular mexicana. Y bueno, este fenómeno es un fenómeno que ha sido estudiado por varios desde hace muchos años. Hay corrientes de pensamiento desde la época de los setentas que hablaban de la simulación, del espectáculo político como tal. Hay autores franceses, hay académicos canadienses importantes, gringos, que han mencionado esto, pero de ahí, Armando, a mí lo que me llama más la atención y quiero empezar a insistir es que este tema de la política espectacular se ha ocupado más de enfocarse en la figura del político o líder en turno, que es el que arrastra, el que es dueño de los micrófonos, el que ocupa la silla presidencial en un país, el que aspira a una candidatura. Y la mayoría de la comentocracia que hemos visto, que nos rodea, ¿no? Que tanto particularmente a mí me incomoda por la manera en la que se presenta, las grandes reflexiones se concentran en este hombre o en esta mujer que tiene el micrófono y que se presume, ¿no? como el capitán de su partido, de su gobierno y hace de la política un espectáculo. Para mí lo que me llama la atención, Armando, en lo que quiero profundizar y en lo que seguramente va a seguir siendo una tendencia en este 2023 es el comportamiento del seguidor. Es meternos a reflexionar, a indagar, a cuestionar qué es lo que hace, ¿no? Que estos personajes, muchos, ¿no? De todas las Claro. sociedades, sigan, ¿no? A estos dictadores, oligarcas, eh, políticos Populistas. espectaculares, ¿no? De alguna manera. Y ahora con esta nueva jerga, ¿no? Con esta tendencia de llamarle a cualquier cosa o casi a cualquier cosa que nos desagrade populismo, porque el populismo ya se convirtió en un adjetivo para descalificar al otro, pero poco hay de aquellas personas, de aquellos grupos, ¿no? Que voluntariamente siguen, apoyan, reaccionan de manera irreflexiva, de manera automática a estos estilos de liderazgo político y que forman parte, ¿no? De este binomio de la política espectacular, porque no hubiera política espectacular sin espectadores, Claro, sin espectadores que lo siguen de manera reflexiva, que forman parte de un electorado, y me parece que tú has tocado una parte muy importante en un artículo que justamente sacas en Soy Marketing, cuando hablas de esta cultura política mexicana, sobre un evento que hay de una tesis de una ministra que al parecer es un plagio, en que nos ocupamos muy poco de la reacción de ese público espectador que forma parte de una cultura y que le da la bienvenida y que abraza este tipo de prácticas. Es justamente esa parte en la que me quiero enfocar porque el 2023 no va a estar exento y menos en el caso de los países que he mencionado porque tienen procesos electorales, es decir, esto lo vamos a seguir teniendo. Y con esto concluyo, Armando, porque pareciera ser que la gran tragedia de la política en estos momentos, del ejercicio de lo público, o es espectacular o no es. O abraza exactamente. los términos de este espectáculo en donde tiene que ser histriónico, tiene que ser dicotómico, tiene que ser construir prejuicios en términos morales de bueno y malo, o no ocurre. Y justamente es este grupo de seguidores, unos más fanáticos que otros, que le dan vida a esto. Sin ellos, la política no podría ser, no podría tener esa representación. Y termino con esta analogía. Si la política es espectacular y los dueños del poder, ¿no? Los grupos de la Realpolitik son los dueños del teatro, los políticos son, digamos, las estrellas, pero esto no ocurriría si no tuvieran público. Entonces, Exactamente. vale la pena reflexionar sobre qué es lo que hace, ¿no? Que este público nos comportemos así como seguidores y hay pistas, hay que leer, ¿no? Hay varios autores y sobre todo hay que empezar a leer biología porque hay varios autores, sobre todo un experto holandés
que se ha dedicado a estudiar a los babuns y a los chimpancés para tratar de advertir este comportamiento humano de la manada, ¿no? Este efecto que creo que va a estar siguiendo presente, al cual se le ha dedicado muy poco tiempo. Este sería el primer tema, Armando. ¿Cuál es el tuyo? Exactamente. Y como diría Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando, ¿no? Para bajarlo un poco. Pero bueno, fíjate que ahí me gustaría aterrizar un poco todo lo que acabas de decir a un tema muy particular que a mí me tiene muy preocupado porque creo yo que esto sí nos va a causar una problemática que no hemos sido capaces todavía de analizar. Y estoy hablando de lo que es la campaña presidencial para el próximo periodo, que es el 24, sería el año electoral, pero muy bien particular lo que está haciendo la ahora gobernante, la ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en particular. Todos sabemos, hemos hablado aquí hasta el cansancio con Alejandro en Vila sobre pues, el tema de las corcholatas y las corcholatas aquí, las corcholatas allá, esto y el otro. Pero pues ahorita, a este nivel que estamos hablando, en los últimos días del 2022, pues la que viene más duro es Claudia Sheinbaum, definitivamente, ¿no? Acaban de sacar esa campaña donde pues presentaron una bola de espectaculares, valga el término, donde aparece su perfil y están en León, están en Chihuahua, están en Guadalajara, están prácticamente en toda la República, ¿no? Estamos en una situación que lo que yo estoy viendo es que están forzando a muchos actores políticos de segundo y de niveles medios, o sea, es decir, no los meros, sino los que están un paso atrás, a definirse. El día de ayer hubo una entrevista muy interesante en la cual uno de los anclas de Milenio entrevista a Patti Armendáriz, a Patricia Armendáriz, y esta mujer con una soberbia, con una forma gritando, dándole, sobajando al entrevistador, diciendo que ellos tienen la razón pues porque así lo dice el presidente, literalmente, ¿no? Estamos viendo una soberbia que me remito a algo que dice una persona que yo sigo en internet, que es tal la ambición desmedida que tienen por el poder, este equipo, este grupo de personas, que tienen una soberbia que ya los hace creer que tienen el derecho ¿cómo se llama?, a gobernar y piensan que la gente es idiota. La gente no se da cuenta de todo este tipo de cosas. Pero vaya, dentro de este fanatismo que comentabas hace rato, dentro de este público que sigue, creo yo que uno de los más fuertes, uno de los que está echando porras más fuerte, vamos a decirlo de alguna manera, es el que está haciendo esto. Y estamos todavía muy lejos de que se defina quién va a ser el candidato de Morena, quién va a ser el candidato del presidente. Y vaya, lo sabemos, en política pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el momento que por X o por Y razón, pues no salga lo que están pensando, esta soberbia los acabe de tumbar, esta soberbia los acabe pues de llevar a un punto donde no haya un retorno y se elija otra persona sea la candidata, haya un cambio aquí de guardia, vaya, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que ahorita pues está entregando alma y corazón, ¿no? Creo yo que lo que se viene es que pues puede venirse, puede terminar en una guerra civil interna dentro de este partido, pues que va a desarmar y que va a dejar todavía mucho más mal parado a todo lo que es, pues lo que nos han querido vender, ¿no? Como el gobierno actual de la Cuarta Transformación, y estamos todos, y el proyecto va a seguir, y va a ser transseccional, etcétera, etcétera. Pero pues aquí se nos puede venir una cosa que puede tronar de una forma muy fea y que a final de cuentas va a dejar esto pues un ambiente mucho más contaminado, mucho más polarizado, porque además de la polarización exterior viene una polarización interna, ¿no? Entonces creo yo que es algo que debemos de seguir muy de cerca, qué es lo que ocurre, cómo está ocurriendo y sobre todo, pues quiénes son los que ya están en una forma muy descarada, pues apoyando esta candidatura que, pues a mi forma de ver, todavía le falta mucho, ¿no? Y eso me lleva a mi segundo tema porque conectan con, en esta relación, Armando, de los seguidores, de las reacciones Ujú. de los líderes políticos, empresariales inclusive,
un tema que me preocupa y que yo quisiera seguir en este 2023 con mayor detenimiento y profundidad. Es este famoso tema del liderazgo que ha estado, digamos, muy influido por esta exposición política en ambos países donde me encuentro y donde tú estás. Eh, y que yo agregaría lo siguiente, fíjate, a raíz de la pandemia, he notado en este mundo pospandémico, en este mundo de educación híbrida, ¿no? En este mundo en el que nos estamos acostumbrando, que ha aumentado de manera importante, ¿no? Esta cultura slash negocio de esta forma artificial de darle satisfacción y darle una salida a inquietudes emocionales. Esto que se conoce como el pensamiento mágico pendejo, Ah. ¿no? Que está ahí, Sí, sí, para sí. decirlo con sus letras, y que se reduce a un curso en donde alguien eh, eh, cree, ¿no? Que está siendo o teniendo en sus manos una propuesta distinta y que entonces eh, toma un diplomado y se hace experto en 6 meses y entonces escribe un libro, da cursos, talleres, certifica y entonces tenemos hoy una predisposición, y es curioso el fenómeno que observo, hoy este tema de liderazgo, más que nunca la línea que lo separaba entre eh, estas prácticas de bienestar personal, ¿no? De mindfulness, como se llama acá en Estados Unidos, ¿no? Empiezan a rayar no solamente en lo metafísico y en lo esotérico, sino que la combinación entre el management gerencial, que le da cobertura al 95 o 99% de los textos sobre liderazgo, ahora se mueve hacia allá. Y entonces ahora tenemos esta evolución que ocurre, ¿no? O que tiene más intensidad, porque no se presenta necesariamente en el 2022, mucho más intensidad eh, entre este liderazgo que ha sido colonizado por las teorías del management y que ahora se mete estos conceptos personales y que para mi gusto, Armando, siguen sin resolver el problema de fondo que tiene que ver con la distribución del poder, con la manera en que las jerarquías se establecen, con la forma en la que se articula, se estructura el poder, tanto público como privado, inclusive en términos sociales, y que ahora ensalza, ¿no? Como la solución a estos temas de liderazgo en donde pareciera que todo se resuelve, ¿no? A través de estas fórmulas mágicas y curiosamente estos apóstatas, ¿no? De este nuevo Sí. conocimiento tienen patrones muy, muy identificables. Utilizan nombres rimbombantes y entonces son las fórmulas, siempre van a terminar con una fórmula para que este es el camino del líder, usted siga. Y ahora, ¿no? El gran descubrimiento es ahora ve hacia tu interior y hacen estas mezclas muy raras en donde no hay datos en donde puedan demostrar la eficacia de nada. Por eso hablo yo que se trata de un confort emocional, básicamente. Y no con esto quiero decir que no funcione. No con esto no quiero decir que cumpla un motivo. Pero pensando en esta parte social que me preocupa, de hacia dónde nos estamos moviendo en esta interacción, creo yo que vale la pena un poco identificar esos supuestos sobre los cuales se está construyendo, ¿no? Estas alternativas de liderazgo, identificar las corrientes de pensamiento si es que las hay, porque lo que identifico son corrientes de divulgación, no de pensamiento, para entonces tratar de entender, ¿no? A qué estamos expuestos, porque esto, insisto, no nada más va a ocurrir o está ocurriendo dentro de la escena política, sino ocurre también dentro de la escena empresarial. Ah, Y esa parte a mí me inquieta porque en esto que hemos estado viendo de presidentes que exageran, de procesos electorales, la empresa tiene un papel que jugar, ¿no? La empresa no puede eh, sustraerse del ámbito político, si bien hay cosas que no son su responsabilidad, está ahí, es parte de la realidad nacional, lo mismo ocurre con el ciudadano. Y creo que este punto de esta manoseo, ¿no? Esta perversión que se ha dado en torno a esta definición, se mueve para mi gusto peligrosamente, ¿no? Este tema del management, a rebasar estas fronteras de lo esotérico,
¿no? En donde ahora tenemos estas fórmulas que no estoy seguro, Armando, que además del confort emocional, ¿no? Porque ahora el que da taller de liderazgo resulta que también es coach de vida ontológico y hay una lista enorme de cosas que se hacen así. Eh, Insisto, no dudo que haya quienes sean serios y que tomen esto y que se hagan cargo de su conocimiento, pero sobre todo de las conjeturas y de las creencias con las cuales parte su práctica. Pero me preocupa que como sociedad, ¿no? Estemos comprando algunas reflexiones y no nos atrevamos a cuestionarnos hacia dónde nos lleva, porque entonces esto conecta con lo que dices, conecta con el tema de cómo nos comportamos como individuos entre los fenómenos públicos, entre aquellos fenómenos que nos tocan a todos y con estas figuras de liderazgo, ya sea la relación que podamos tener con respecto a una figura pública, a una figura privada, a una figura social o en la propia casa. Entonces, este es un tema que me preocupa esa tendencia, al que quiero darle seguimiento para tratar de entender hacia dónde vamos y tratar de encontrar, porque debe de haber, ¿no? Quien, ¿no? De manera interesante, de manera alternativa, esté poniendo reflexiones distintas que nos ayuden a cuestionar todas estas creencias que, francamente, algunas encuentro bastante irreales. Totalmente de acuerdo contigo. Y sí, vaya, vale la pena darle una buena revisada porque están en todos lados, ¿no? Parece hierba mala. Pues a mí me gustaría de salir de donde estás tú para irme ahora sí que a la cuestión geopolítica, ¿no? Meternos un poco a lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo muy particularmente en la cuestión de, pues, Ucrania-Rusia, ¿no? Yo creo yo que es la gran noticia internacional de 2022, ha sido la gran noticia internacional y creo que va a seguir dando para mucho, ¿no? Aquí lo que yo veo son varias cosas. Y la principal es que un tema que habíamos dicho que pues todo parecía indicar que Rusia se iba a comer crudo a los ucranianos, que rápidamente, etcétera, pues fue contrario a todo lo que todo el mundo predecía, ¿no? Parece ser que lo que realmente ocurría al interior de Rusia en términos militares, en términos organizacionales, en términos gobierno, pues nos acabamos de dar cuenta que pues, fue un enorme tigre de papel, el cual pues no pudo y no ha podido hasta el momento reaccionar como pues en teoría debe haberlo reaccionado, lo que muchos han calificado pues era el segundo ejército más poderoso, era la nación la segunda nación más poderosa, el poder ruso, etcétera, etcétera, todavía con la fama de la Segunda Guerra Mundial. Y vaya, ¿qué es lo que nos está dejando? ¿Qué es lo que nos puede traer todo este tema? ¿Por qué? Pues porque el conflicto va a seguir. Cada uno está sentado en su propia pues en su propia conversación y no quieren cambiarla, ¿no? Los ucranianos no van a hacer nada hasta que salgan los rusos de su territorio, los rusos quieren que los ucranianos los dejen quedarse, los dejen, por lo menos anexar una parte, ¿no? Y en lo que todo eso ocurre, bueno, pues están pasando cosas al interior de los países, ¿no? Por un lado, Rusia, pues creo que no, a pesar de que nos la sigan vendiendo como un monolito, creo yo que empieza a presentar ciertas fisuras, sobre todo en el interior, ¿no? La parte de las minorías, que pues decir minorías en Rusia pues es ponerles un nombre, porque son lugares, son regiones las cuales no son minorías estas personas, ¿no? Son mayoría, ¿por qué? Porque habitan regiones, habitan lugares que están pagando con creces esta guerra que pues, a ellos ni los corresponde ni nada. En el momento en que estamos viendo esta debilidad que están manifestando al centro, en la parte de Moscú, la parte de Vladimir Putin, que además no los quiero creer, no quiero comprar yo todas esas versiones de que está mal de salud, que tiene cáncer, que se va a morir, que está en una posición que se está debilitando, que se está debilitando. Entonces, lo que yo veo aquí a futuro no es tanto que los ucranianos ganen una guerra, expulsen a los rusos. Lo que estoy viendo yo es que al interior de un país tan grande, un país que pues es tan relevante a la geopolítica de pues, prácticamente dos continentes, tres continentes, se puede venir un fraccionamiento, un despedazamiento que puede traernos una serie de cuestiones geopolíticas muy difíciles, ¿no? Guerra civil,
guerra territoriales entre estas mismas minorías, entre estas mismas regiones que van a exigir una independencia, que van a exigir una parte del pastel geopolítico, una parte del poder que podría tener la propia Rusia, la propia madre Rusia, ¿no? Entonces, creo yo que aquí se viene no una guerra nuclear contra Estados Unidos. Aquí lo que estamos viendo del otro lado es un tema que pues a la OTAN le fascina lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque están vendiendo muchas armas, Claro. las están utilizando, están probando las armas de los rusos y a la vez los están debilitando. Entonces, pues es un triple gana, creo yo, para ellos, ¿no? Entonces, creo yo que esta situación puede degenerar en algo que va a cambiar en una forma absoluta la forma en que vemos la política hacia Europa, hacia Asia, valga la cacofonía esta, y la forma en que pues Rusia va a emerger después de todo esto, ¿no? Porque pues al final de cuentas creo yo que para mal le salió el tiro por la culata a Putin y el tema le va a salir muy mal si no es que va a ser la acabose para él y para un régimen pues que ya ha demostrado una decadencia muy, muy clara, ¿no? Fíjate que ahí tú habías comentado alguna vez, no sé si lo escribiste o fue un comentario en algunos de los chats en los que coincidimos, porque tú habías señalado, ¿no? Lo inoperante que resultaba cierto armamento ruso, producto de la corrupción. Exactamente, sí. Es decir, era un sistema tan, perdón, es un sistema tan corrupto que entonces, ante momentos de paz, ¿no? Estos oligarcas que se encargaron de suministrar armamento a el gobierno de Putin, pues evidentemente reprodujeron estas prácticas corruptas y terminaron entregando, como diríamos los mexicanos, eh, 800 gramos disfrazados de 1 kilo, ¿no? Para decirlo así. Exactamente. Kilos de tres Entonces, cuartos. en esa parte, Armando, creo que este tema del efecto, ¿no? De la corrupción en un sistema que es un sistema ya que ha hecho de la corrupción parte, ¿no? Del funcionamiento, de la operatividad del sistema, en donde pienso en esta articulación, ¿no? De la democracia de cuates y la similitud que tiene esta oligarquía rusa con Sí, prácticamente cualquier país de América Latina, ¿no? Que se sí. asuma y que tenga este tipo de prácticas corruptas en donde va, va a terminar fracasando toda una industria porque la industria está acostumbrada a sobrepagar, a no entregar calidad, etcétera, etcétera. Y creo que este fenómeno a mí me lleva a pensar en el siguiente tema, ¿no? Que es para mí el interés, que es esta cuestión de lo social en la empresa privada. ¿Y dónde lo vinculo, Armando? Porque una de las cosas que ha pasado desde que la Agenda 2030 famosa de las Naciones Unidas se lanza, otra vez, ¿no? También la empresa compra estos elementos de la espectacularidad de lo político Sí, y entonces se anuncia con fanfarra y entonces vemos, ¿no? Como la gran mayoría de las empresas, los consultores sobre todo, empujan este fenómeno de manera mercadotécnica. Y entonces hay que tener los colores y los símbolos, y yo ya me sumé, y los pactos, y se hacen foros, se dan conferencias, se producen libros, todo en una misma corriente de pensamiento. ¿Qué ocurre entonces? Que después viene ahora las reflexiones EASG. Otra vez, viene una moda, se implanta una cultura y entonces nos movemos hacia allá. Lo espectacular vuelve a dominar y tenemos inclusive algunos casos en donde estos índices o estos digamos, factores, como le llaman, se introducen a las empresas, en algunos casos, con reflexiones muy pobres. ¿M? Y lo que veo aquí es que hay demasiada insistencia, ¿no? Se construyen estas, y he insistido a lo largo de muchos años sobre esto, historias rosas, ¿no? Sobre cómo esto nos va a hacer prácticamente felices a todos. Y entonces, si seguimos estos principios, el mundo se va a mejorar. Y lo que tenemos son la reproducción de beauty contest, en donde los participantes se reúnen ahí a hablar de sus mejores prácticas
de lo bueno que son, de lo mejor que han hecho para el planeta, y el planeta sigue sufriendo de lo mismo. Tenemos las mismas decisiones de poder, tenemos las mismas diferencias salariales. Quiero decir que ha habido avances, sí, sí ha habido avances. Que todo esto es una pérdida de tiempo, no, no lo es. Se generan estándares, se habla el mismo lenguaje, pero nadie se encarga, o hay muy pocas voces. Hay por ahí en LinkedIn eh, pocas, pero muy pocas voces que guardan distancia y con un pensamiento crítico tratan de, ¿no? Eh, pues un poco limpiar, ¿no? Estas expectativas y estas grandilocuencias a algo que hoy que prácticamente es un mercado. No hay un consultor de empresas que se atreva a decir que no es experto o no conoce, por ejemplo, los factores ASG. Y Ujú. lo hacen y se montan y entonces terminamos teniendo trabajos en unas piezas de PowerPoint que son impresionantes, pero a la hora de implementar, a la hora de desdoblar esto en la actividad empresarial, en su vínculo con lo social, es ahí donde viene la prueba de fuego. Y lo vinculo esto con lo anterior, Armando, primero por la parte espectacular, que se abraza porque la empresa también compra esto. Segundo, porque es el liderazgo de las empresas en donde parece ser que es incapaz de reflexionar y entonces aquí la norma que queda es, si no estoy en la foto me veo mal. Por lo tanto, hay que estar en la foto y entonces algo tendré que decir que estoy haciendo en términos de factores ASG y lo voy a hacer, ¿no? Por ahí se empieza. ¿Es criticable esto? Pues si se mantiene así, sí. Si no se hace en serio, sí. Pero si se despliega al interior de la empresa y se genera conciencia, bueno, pues ese es otro tema. Y lo que está pasando acá es que en estos términos de crítica, justamente, porque hay que decirlo, durante el 2000, desde el 2021, 2022, la empresa ha sido puesta en el banquillo del acusado, de los acusados como nunca antes, ¿no? El capitalismo como tal, ¿no? Ha sido cuestionado desde hace 10 años por economistas importantes. Eh, Y no hay mucha claridad en términos de la empresa en que se ponga a reflexionar un poco sobre la línea que separa, ¿no? La frontera entre la actividad empresarial con la actividad pública, cuando tiene efectos en la sociedad. Y entonces siempre vamos a tener estos extremos de que hay quienes dicen no nos toca, nosotros no somos el gobierno y por lo tanto que lo resuelva. Y hay algunas empresas que dicen son nuestras comunidades, nosotros estamos operando por ahí, tienen muchísima claridad de la incapacidad, no solamente organizacional y presupuestal, sino de imaginación de los gobiernos locales y recursos, y entonces la empresa se convierte en un brazo interesante, en donde lo primero que hace es repiensa la frontera que la divide con el poder público, para encontrarle una sociedad a esa comunidad o esa sociedad que finalmente ahí están sus consumidores. Entonces, ¿qué vamos a ver en este 2023? Esta insistencia sobre los factores ESG no va a terminar. Está muy lejos de llegar a algunos acuerdos, sobre todo en la manera de medir impactos. Hay toda una discusión al respecto. Y vuelvo a lo mismo, tampoco hay muchas voces críticas que pongan con claridad cuáles son estos supuestos sobre los cuales se está moviendo la empresa y cómo tiene que resolver, ¿no? O incorporar este asunto de lo social y sobre todo hay temas muy, muy espinosos que tienen que ver, por ejemplo, con equidad de género, con igualdad de oportunidades, con una agenda que parece ser que hay algunas empresas que las abrazan como muy a fuerza, porque hay que eh, decirlo, esto no surge como una reflexión empresarial, esto surge por un organismo internacional pensada para los gobiernos para que a partir de ahí se empuje. Entonces, ese es otro terreno que vamos a ver que va a cobrar intensidad, que va a modificar algunas conductas. Y ahí entra, Armando, pues este fenómeno de la corrupción, este fenómeno de la sí, interacción que hay con esta sociedad, que lo piensa en términos todo de binomios de bueno y malo, entonces en donde los liderazgos sociales, porque hay que decirlo, ¿no? También están afectados por este concepto de lo que es ser líder y no, pues encuentran un punto de inflexión y un punto de encuentro con esta actividad que me parece que hay que empezar a darle seguimiento de manera más puntual, porque no es necesariamente mediático.
en términos de los grandes espectaculares nacionales, y lo que vemos en términos espectacular son estas historias lindas que las propias áreas de comunicación de las empresas se encargan de filtrar. Pero hay Así otras es. historias que valen la pena ver porque el rostro de la sociedad puede cambiar para bien y para mal. Muy bien. Muy interesante lo que dices y fíjate que yo como último tema para esta charla me voy a atrever a hacer una predicción. Venga, venga, se pone Y sobre todo una predicción que nos puede alterar la forma en que utilizamos Internet de aquí a futuro. Lo anunció, no me acuerdo si fue el New York Times o fue el Washington Post, pero el caso es que ellos afirman que en Google, en la empresa, pues en realidad se llama Alphabet, pero en la parte del buscador hay luces rojas. Están muy preocupados. ¿Por qué? ¿Por qué están preocupados? Resulta que una empresa que se llama OpenAI, OpenAI o inteligencia artificial abierta, abrió un sitio, voy a poner al rato la liga acá abajo en los comentarios para que lo vean y lo ujú, sigan, un sitio que se llama Assistant. Es un sitio exageradamente sencillo. Tienes un cursor prácticamente, lo puedes utilizar en español. Originalmente estaba en inglés, pero ya está en español. Y ahí puedes poner, ¿quién fue Freud? Por decir algo. Y solita esta inteligencia artificial te va a contestar. Fue una persona que investigó, ta, 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 fecha de nacimiento, dónde estudió. Te va a hacer una semblanza, ¿no? Prácticamente te puede hacer una semblanza de lo que tú quieras, pero además llega a niveles que a ti, que pueden parecer, pues a mí se me hacen sensacionales, ¿no? Porque además del simple hecho de decirme, oye, ¿qué fue esto? Tú le puedes decir, necesito un ensayo de 1000 palabras sobre el psicoanálisis. Y la cosa está, lo hace. Te escribe un ensayo relatando por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, necesito que me ayudes a programar un botón para una página de internet. Ah, mira, puedes utilizar esto y te avienta el código que tú puedes copiar y pegar dentro del sitio. Es decir, una inteligencia artificial que está conectada con un banco de información muy, muy grande y que obviamente va creciendo según más gente lo va utilizando y lo va haciendo cuestionamientos y el cual pues se autocalifica. Yo en la mañana le pregunté, bueno, ¿tú quién eres, no? Y me dice, soy un modelo de lenguaje que ayuda a encontrar respuestas, a proporcionar información útil sobre una amplia variedad de temas. Es una inteligencia artificial que literalmente lo único que necesitas hacerles preguntar es pues, ¿cómo decirlo? El gran oráculo al cual ujú. tú le puedes preguntar cualquier cosa y te lo va a contestar. Ya no necesitas ir a buscar a Google, ya no necesitas ir a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque en automático. Obviamente tiene sus limitaciones, hay ciertas cosas. Una de las cosas que no tiene, por ejemplo, no está conectado a Internet. Entonces, si ahorita le pregunto, oye, ¿qué opinas de la candidata a la presidencia de la República? Te va a decir, no tengo conexión. Pero si tú le especificas qué opinas de Claudia Sheinbaum, te va a contestar y te va a decir exactamente quién es, cómo está, a qué se dice, a qué se está dedicando, etcétera, etcétera. Es algo que creo yo que conforme empiece a permear, porque cada vez más gente lo está utilizando y lo está utilizando para el bien y lo está utilizando para el mal, como siempre ocurre con estas cosas, pues vamos a ver mucho más temas de un cambio del paradigma de cómo se utiliza Internet. Vamos a ver un aumento de la utilización de estas inteligencias artificiales para temas educativos y profesionales, es decir, pues prácticamente puedes elaborar cualquier cosa a partir de lo que te encuentres ahí. Y pues vamos a ver cómo evoluciona una inteligencia que creo yo, puede empezar a ocupar espacios muy importantes en cuanto a cultura y en cuanto a sociedad, ¿no? Creo que este 2023 va a ser un año de revelación en cuanto al uso de inteligencia artificial, todavía más de lo que han sido estos últimos años. Uy, yo creo que ahí, Armando, ese tema que mencionas tiene muchísimas aristas que me parece Muchísimas. bien, bien interesante seguirla. Al escucharte, no pude evitar acordarme de un libro del 2008 de un pensador inglés que falleció. Se llama Mark Fisher y el libro se llama Capitalismo Realista y es una crítica terrible
Pero esto que dices, eh, si el principio del capitalismo es que tú podías, ¿no?, tener todo lo que quisieras con este concepto meritócrata de que si tú le echas ganas y trabajas, ¿no?, de manera ardua y te preparas, entonces, pues prácticamente tienes derecho a tener todos los beneficios, prerrogativas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una de las grandes defensas. Claro. Y esto que dices ahora, pues es una invitación a replantear este concepto. Porque como dice el propio Mark Fisher, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, Y, sí, sí, sí. y esto lo que hace, ¿no?, es replantear la frontera, porque aquí cuál trabajo. Trabajo el que hizo, el que inventó la tecnología, pero todos los demás, o sea, la principal amenaza del empleo es la tecnología. Claro, sí, sí, Ahí sí, sigue siéndolo. nuestro hombre naranja, presidente eh, eh, cuestionado y no necesariamente grato, Donald Trump, ¿no?, se equivocaba totalmente cuando él no incluía en la ecuación del desplazamiento laboral que tenía su base electoral, ¿no?, a el papel enorme que está teniendo la tecnología. Y esto que mencionas, que parece un juego, ¿no?, que déjame conectar con estos temas en los que hemos estado hablando en los últimos días. Ya me imagino a esta inteligencia artificial cuando alguien le pregunta: "Oye, hazme una tesis", ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente, te digo, yo le dije: "Hazme un ensayo sobre quién le dice, sobre Nietzsche". Me lo hizo. independientemente de que evidentemente esto se tenga que pulir, de que no sea tan preciso, de que se llene de lugares comunes, ya hay una sustitución de una mano de obra, porque alguien ya no va a hacer eso y lo hace la inteligencia artificial. Y eso me parece que Exacto, abre, ¿no?, este repensar esa frontera, inclusive, ¿no?, de estos grandes conceptos que le daban, o que sostenían, ¿no?, a esta figura del capitalismo para irnos, digamos, a 10,000 pies, pero ya aterrizadito al empleo, exacto. ¿no? Y por otro lado, ahora que tocas esto también, no puedo evitar pensar en este ejercicio que hizo el ahora nuevo malo de las películas, que se llama Elon Musk. El nuevo villano. Cuando utiliza Twitter para hacer una encuesta, ¿no?, para ver si se quedaba o si se iba, a mí lo que me llamó la atención es que el señor está probando su herramienta para sustituir las convocatorias que tienen las democracias a los plebiscitos. Porque si Twitter demuestra que es una herramienta para llevar a cabo un plebiscito de manera más efectiva y creíble, entonces esto tenemos ahora a este fenómeno o eh, pues sí, fenómeno tecnológico que se convierte en una herramienta entrando de lleno a la arena de lo político, de lo público, ¿no? En donde si tiene legitimidad, pues entonces va a convertirse en toda una conversación que no estaba en la mesa. Entonces, para mí no fue no Exactamente, solamente un ejercicio para que el tipo viera si era popular o no popular, él está probando una herramienta también que puede, ¿no?, poner en la mesa como algo alternativo, como un dispositivo alterno, ¿no?, el que hoy tienen las democracias. Entonces, me exacto, parece esto yo creo que es todo un tema, Armando, el que tocas, de las aristas que puede tener este desarrollo de tecnología. Seguramente tu lista está llena de eso, y yo creo que, pues, encantado de que lo pongas en la mesa y de que le demos seguimiento, porque si algo no se va a detener, es el desarrollo tecnológico. exactamente. Y más si esto empieza a usarse y más si esto empieza a trascender. Pues ahora sí que ya sabes cómo se va desarrollando, ¿no? Desde los muy geeks, ahí pasa a los más metiditos y va bajando, 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 hasta que llega todo el mundo. El día de mañana le van a pedir un reporte a alguien y lo va a fabricar de forma artificial. Sí, ¿no? Hasta que el avispado que diga: de aquí lo hacemos". Pues muy interesante, Armando. Yo creo que, como vimos, Estamos. temas hay. Sí, Por lo pronto les ponemos esos 6 temas. Vamos a procurar darle seguimiento, no solamente, regalar, el tema, sino hacer investigación, ¿no? Y darles nuestras observaciones
los textos, las ligas, los artículos, los datos donde estemos alimentando nuestras reflexiones para que juntos podamos construir, ¿no? Una agenda temática que nos permita entender, ¿no? O por lo menos Exacto, aportar una reflexión distinta a lo que nos rodea. Y bueno, exactamente. Armando, pues gracias a todos quienes nos escuchan. Yo creo que con esto despedimos este programa 2022 en donde hay que decirlo, ¿cuántas ya programas tenemos, Armando, desde que empezamos? ¿Más de 200? Más de 200 y obviamente creciendo, ¿no? Entonces, pues seguimos con este proyecto que la verdad yo sigo disfrutando mucho Pues y gracias a vámonos. ti, gracias pues a ti, porque aquí no nada más hablas, sino también te encargas de la producción, de la distribución, o sea, tienes muchas cachuchas en esto, Ahí eso hay vamos, que ahí decirlo, vamos. hay que reconocerlo. Eh, eh, y bueno, a todos nuestros amigos, esperen noticias nuestras, nuevas formas de transmitir, otros temas para procurar, ¿no? En este Sí, sí, compromiso que sí. nosotros tenemos con tratar de poner criterios distintos para observar los fenómenos que nos rodean. Muchas gracias y que pasen un feliz año y lo mejor de lo mejor para ustedes y para quienes se encuentran a su alrededor. Muchas gracias. Gracias, Edgar, y de la misma manera, ¿no? Lo mejor para este 2023 y seguimos con el pie dentro de todo esto para seguir produciendo y generando este contenido. Muchas gracias.